clarísima confesión de parte, ¿no? Sabés que me muero por preguntarte cómo llegaste a ese documento porque es invalorable, pero dejémoslo como un secreto profesional. Me parece muy importante detenernos en un detalle. Saquemos del lado los nombres Cristina Fernández, Lula da Silva, Rafael Correa. Son políticos que participan de una democracia, que la gente los tiene que elegir o rechazar con su voto, pero lo que se ha impedido en estos años es que los elija o rechace con su voto en función de una información clara y de una imagen clara de lo que es esa persona. Se ha distorsionado completamente la imagen de ellos. Eso es lo que genera el lawfare, ¿no? Y sí, mira, charlando un poco antes, ¿te acordás cuando hablamos antes de esta entrevista? Previamente intercambiamos un poco ideas y esto. Yo recuerdo, vos me mencionaste el tema de la posverdad como algo imprescindible para el lawfare, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que acá lo que hay que visibilizar para la ciudadanía en general es que existe una tecnocracia, existe un poder tecnológico concentrado, que tiene que ver con las redes digitales, con internet, que a partir de todo el proceso de explosión de redes digitales e internet, que data de más o menos unos 20 años, hubo un acceso masivo a la información, ¿no? Un acceso masivo a la información de golpe que históricamente era inaccesible para la mayoría de las ciudadanías. Entonces, eso aceleró un aprendizaje de masas, generó una pérdida del poder concentrado por parte de grupos que monopolizaban esos conocimientos. No sé si se entiende, pero hay muchísima información que antes no era fácil de acceder, que a partir de la explosión de las redes digitales, el paradigma de la libre información, básicamente Internet pública, se empezó a hacer muchísimo más fácil acceder. Cada vez es más fácil acceder a la información, y en consecuencia hubo una nueva estrategia de estos grupos, ¿no? Que controlan en base a la ignorancia, controlan en base a la falta de información, a la falta de educación. Esta nueva estrategia tiene que ver con la generación y la difusión sistemática de falsa información y de información parcializada o recortada también, ¿no? Que hay que también distinguir, que no siempre es falsa, sino que a veces está parcializada o recortada o formulada de una manera de también. manipulación. Sí. Exacto. Y esto, genera las condenas públicas basadas en la opinión pública instalada. Se instala una opinión pública, X persona es un delincuente, no hay pruebas, por lo tanto un juez no puede meter presa a esa persona. Pero ¿qué sucede? A la opinión pública estar instalada como que tal persona es culpable, entonces si existe una articulación con el poder ejecutivo, es lo que sucedió cuando llegó Macri, es lo que sucedió cuando llegó Bolsonaro, es lo que sucedió cuando llegó Bolsonaro no, antes de Bolsonaro, ¿no? Sí. En la transición post-Dilma, sí. Cuando lo sacaron a Dilma. Y es lo que sucedió cuando traicionó Lenín Moreno el proyecto político de Correa. Entonces el Poder Ejecutivo habilita, además de incentivar financieramente y conspirar con los medios de comunicación, habilita al Poder Judicial a violar, como decía, el principio de inocencia y la prisión preventiva. Abusan de la prisión preventiva, entonces se destruye el Estado de Derecho, y esto muy poca gente lo comprende. Hoy, por suerte, estamos ya logrando que la mayoría de la ciudadanía comprenda qué significa esto. Pero en Argentina, esto de la posverdad tiene que ver con la saturación de información, claro. Y eso produce un mar de incertidumbre en la cual gana el que tiene el mayor aparato y una mayor espalda financiera para sostenerlo, lo cual son los aparatos gigantescos corporativos que tienen los recursos para defender sus intereses de esta manera, y de esa manera, podemos llegar un poco al final del documental cuando hablamos de las consecuencias socioeconómicas que tiene esto. ¿Me dejás escuchar el tramo de un sociólogo que aparece al final, Gastón Bocco? ¿Cómo no? Con gusto. El lawfare no es solamente una persecución judicial a un líder político, es un vaciamiento de derecho general de la sociedad, mucho más que la simple persecución judicial, porque tiene, una consecuencia muy concreta sobre la vida de las personas. Políticas que tienen que ver con reducción de derechos, no solamente los derechos de protesta, que muchas veces también se ven interrumpidos por las persecuciones judiciales a líderes sindicales, sino también
en los derechos concretos de las personas de a pie. Derechos colectivos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Todos esos derechos se ven de alguna manera vulnerados a través de la aplicación de políticas económicas, sociales, que se sostienen, en el caso de la región latinoamericana, mediante mecanismos de guerra judicial, de lawfare. Bueno, y esa es la consecuencia, eso que dice Gastón Bocco, de la que quizás Argentina ahora con otro tipo de políticas públicas empieza a recuperarse, y en la que, por una cuestión ideológica Uruguay empieza a debilitarse. Por eso me interesaba que la gente sepa lo que es lawfare, sepa lo que es, cuáles son las consecuencias de que todo el tiempo le digan este líder político o este integrante de este partido político o este partido político o los sindicalistas, que es algo que se ha incrementado mucho acá en medios importantes de Uruguay, generar una mala impresión de los líderes sindicalistas, y bueno, la consecuencia, ahí la mencionaba un poquito Gastón Bocco, ¿no? Ustedes creo que ahora están en proceso de recuperación, pero esta degradación del Estado de Derecho, esta degradación también, esta forma de atacar permanentemente sobre todo a los integrantes de partidos políticos cuya ideología, podríamos decirlo así, los lleva a intentar tener políticas públicas que abarquen a todos, entes públicos fuertes, o sea, un Estado fuerte como tal, se ven debilitados y la gente termina eligiendo a quienes debilitan al Estado. No sé si me expliqué con claridad. Sí, es justamente difícil de explicarlo con claridad porque sí, es de un nivel de complejidad que es lo que explica, cómo es lo que termina explicando que esto funcione, cómo es que funciona esto. Y es muy complejo, por eso hablo de tecnocracia. Digo, detrás de esto no hay una mesa, no hay un papel, exacto, un documento, un proyecto de lawfare, eso no existe. Digo, porque el imaginario colectivo puede pretenderlo de esta manera y sería lógico porque tenemos el modelo narrativo aristotélico metido en la cabeza de que hay un bueno, un malo, y un principio, un desarrollo y un desenlace. Y no siempre es así, en realidad muy poca. En las películas es así, o en las novelas, pero en la vida real, mi opinión, humilde opinión, digo, no existe una cosa estrictamente definible, ¿no? Y justamente lo que no es tan fácil de definir es lo que termina funcionando para manipular masas. Esto es así desde que el tiempo es tiempo. Básicamente lo que cuenta acá Gastón Bocco, el encuadre que charlamos con Gastón, que él lo expresa bien sintéticamente en el documental, es que existe una pérdida sistemática de derechos sociales, ¿no? De derechos colectivos en particular, porque derechos sociales son muy amplios, pero los derechos colectivos son una parte de los derechos sociales. También están los derechos individuales, ¿no? Otros tipos de derechos que son más específicos, pero los derechos colectivos son los derechos conquistados por necesidades de masas que costaron cientos y miles de años, ¿no? Los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de las organizaciones no gubernamentales como los sindicatos, los gremios, en fin, la asignación universal por hijo, por ejemplo, muchísimos derechos que tienen que ver con el beneficio de las grandes mayorías por sobre el beneficio de los intereses de grupos concentrados de financieros. Digo que esto también no tiene nada que ver con lo ideológico. Esto está muy claro en países que no son para nada de izquierda, ¿no? Como los países nórdicos, muchísimos países de Europa que hoy por hoy están expropiando empresas, y la verdad que no se puede decir que Inglaterra sea comunista, o Alemania, o Noruega, o Finlandia, en fin. Lo tiro como para que podamos abrir un poco la cabeza. En realidad lo que terminó sucediendo ahí es que se benefician, con el lawfare, se benefician derechos o más bien intereses económicos, financieros o de propiedad corporativa, ¿no? Mayormente la degradación de la calidad de vida ciudadana termina siendo el resultado. O sea, perdemos calidad de vida la ciudadanía, más allá de ideología, partidos políticos, inclusive más allá de clases sociales. Esto es algo muy transversal, son sectores muy, muy mínimos los que terminan beneficiados por esta pérdida de derechos colectivos. Son el 1 o el 2% de las poblaciones, que son realmente gente que tiene una cantidad de dinero inimaginable para una persona normal, ¿no? Hiciste un buen resumen ahí para redondear la idea. Leandro Carvalho, no se pierdan el documental
Lawfare in the Backyard, Guerra Judicial en Latinoamérica. Está en YouTube. De ahí fue que escuchamos algunos audios. Y bueno, resumo. Lo escuchamos al creador de la estrategia, diciendo que Estados Unidos, recomendándole a Estados Unidos que lo tiene que usar como estrategia. Entonces, no es que alguien en un podcast y un documentalista lo dicen. Está el hombre que arma la idea y dice hay que aplicar esto y menciona a un país latinoamericano. Y escuchamos a periodistas diciendo que hacían periodismo de guerra contra determinados políticos, y otros periodistas que dicen que iban a escrachar jueces, entonces los jueces metían presos a ministros. Bueno, creo que no necesitamos nada más, Leandro. Te agradezco muchísimo, la verdad que por supuesto que a mí me apasiona y he trabajado muchísimo para esto, así que podemos estar años hablando del tema, pero bueno, yo realmente me interesa, como charlábamos previamente, que la ciudadanía en general pueda comprender determinadas cosas para poder decidir libremente, y en esto me parece que estamos todas y todos en el mismo barco, así que te mando un abrazo muy grande, un saludo muy grande a las hermanas y los hermanos del Uruguay, y que es un pueblo que amo profundamente y un país que me encanta en todos los aspectos que he conocido cuando tuve la suerte de estar allá y a través de la cultura, así que mando un abrazo muy grande y estoy a disposición. Infinitas gracias, gran abrazo. Página de Facebook. Lejos del Árbol. Instagram. Lejos del Árbol. Podcast. Twitter. Lejos del Árbol. Los invito a que estemos en contacto a través de las redes, en Twitter, @Lejos del Árbol, en Instagram, Lejos del Árbol Podcast, y el Facebook, que tiene página y tiene un usuario común llamado Lejos del Árbol. Ahí vamos compartiendo materiales, vamos intercambiando opiniones. Esta es la teoría. Para terminar de entender lo que es el lawfare, para llevarlo a la realidad, a los hechos, tendremos una segunda parte de este tema. ¿Cómo es el lawfare en la práctica? Y escucharemos distintas situaciones insólitas que han ocurrido en varios de nuestros países latinoamericanos, en todos los casos haciendo que nuestras democracias sean más débiles. Y vamos a tener también una entrevista con alguien importante de la política uruguaya para pensar si este tema debe preocuparle o no a los uruguayos. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias, y si les gustó, compártanlo, pásenselo a amigos, compártanlo en las redes, hagamos circular este tipo de cosas que en general en los medios masivos no aparecen. Gracias de nuevo, y hasta que la desinformación nos separe. No hay blindaje mediático eterno en la historia de la humanidad, no existe eso. Podrá durar más tiempo o menos tiempo, pero finalmente la realidad termina apareciendo. Es imposible tapar el sol con las manos.